Buenas tardes, tengan todas y todos. Bienvenidos a la segunda sesión de las sesiones previas al encuentro de sociedad civil, reimaginando la agenda anticorrupción. El día de hoy nos acompaña Pablo Herrera de la UNCAC para presentarnos los mecanismos internacionales anticorrupción. Él nos va a hablar de cuáles son estos mecanismos disponibles para organizaciones de la sociedad civil para avanzar en el cumplimiento e implementación de las obligaciones internacionales anticorrupción. Y antes de cederle la palabra, quisiera leer una breve semblanza de Pablo para que ustedes también lo conozcan. Pablo Herrera Hernández es egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana y cursó su intercambio académico en la Universitat Internacional de Cataluña, Barcelona. Está especializado en cuestiones relacionadas con derecho internacional público, derechos humanos, anticorrupción, medio ambiente y cambio climático. Actualmente es coordinador regional para Latinoamérica y el Caribe de la UNCAC Coalition, una organización global que promueve la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en todo el mundo, y a la vez es coordinador senior de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en el programa PECEL, que busca fortalecer las capacidades para combatir el lavado de dinero y la macrocriminalidad en México. Ha participado también como consejero de la delegación mexicana para la 10ª Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ha dirigido el mecanismo paralelo de aplicación de la UNCAC en México, en coordinación con la UNCAC Coalition con sede en Viena. Ha sido ponente y participado en la 21ª Internacional Anti-Corruption Conference, el segundo foro global de sociedad civil para la recuperación de activos en Brasilia, y en la reunión regional para acelerar la implementación del UNCAC y la definición de la hoja de ruta 2025-2027 del Hub Regional Anticorrupción de UNODC para Sudamérica y México. Pues sin más preámbulo, Pablo, un gusto tenerte por acá. Estamos atentos a tu charla. Bienvenido. Muchas gracias, Emiliano, y qué gusto verlos aquí a varios conocidos y a los que no, un gusto estar aquí. El punto es, pues, aprovechar este espacio, conocer un poco más de la UNCAC. Me imagino que muchos ya han escuchado de ella, y si no, justo este es el espacio para que podamos conocer cómo estas herramientas, como la Convención contra la Corrupción de la ONU, nos permiten transformar los panoramas nacionales y mejorar nuestras políticas, el desarrollo de políticas públicas y el cumplimiento de estándares internacionales. Una disculpa si se me sale algún gallito o algo, ando medio enfermo, pero aquí estamos. Y justo el objetivo de esto también es que podamos nosotros ser conscientes de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para pasar del discurso a la implementación y fortalecer justamente la prevención y combate a la corrupción, ¿no? Entonces, partiendo que la UNCAC, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es el único tratado global que es jurídicamente vinculante en materia anticorrupción, y es una de las convenciones con más estados parte que la ha ratificado, con más de 190. La estructura de la convención se fundamenta en 4 pilares. Primero, la prevención, la penalización, la cooperación internacional y la recuperación de activos. Entonces, además de que podamos discutir nosotros aquí, bueno, analizar la convención a más de 20 años, porque la convención, ¿por qué es tan importante para México? Porque originalmente la UNCAC también se le conoce como la Convención de Mérida, porque fue ratificada en Mérida en el 2003. Fue posterior a la Convención Interamericana contra la Corrupción del 96, pero la Convención de Mérida fue un hito porque fue justo lo que impulsó la reforma constitucional de 2015, que nos dio lo que llegamos a conocer como el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy justamente a raíz de este encuentro nos tocará conocer el cómo está operando y cómo está reformada la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción, que originalmente se concibió para dar cumplimiento a las obligaciones de la convención. Incluso hay una tesis, hay una jurisprudencia de la Suprema Corte que se llama Génesis del Sistema Nacional Anticorrupción. Y en esa tesis, ahí mismo nos reconoce como en México, es justo a partir de esta convención lo que motiva y fundamenta la reforma de 2015.
Hay un artículo muy importante en la convención que es el artículo 13 dentro de las medidas preventivas. Entonces, lo importante del enfoque de la UNCAC, bueno, y cuando haya alguna duda o si no duden en interrumpirme, el punto también yo creo es que sea un diálogo entre nosotros, que podamos dispersar y aclarar cualquier duda que haya y sea un diálogo participativo. Si nos fijamos, bueno, a mí me parece súper interesante cómo, como medida preventiva, la convención aborda la participación de la sociedad. ¿Y qué implica esto? Que es una participación activa, es decir, esto es una obligación del Estado. A veces el lenguaje técnico de las convenciones ya nos indica mucho el nivel de vinculatoriedad de los artículos, a diferencia del de protección de denunciantes, que no es vinculatorio. Bueno, aquí por ejemplo nos vemos adoptar medidas adecuadas. ¿Qué son estas medidas adecuadas? La participación activa, no solo la participación, sino es una participación activa de sector público, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, en que en todo este espectro, ¿no? Que es la prevención y lucha contra la corrupción, lo que hacen muchas de las organizaciones de aquí, sensibilizar a la opinión pública, educar, concientizar. ¿Y qué implica esto? Que el Estado está obligado a aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía en procesos de adopción de decisiones. Que esto nos debería llevar en este encuentro a abordar que sociedad civil y ciudadanía debería de tener roles más participativos, por ejemplo, en la definición de presupuesto. Es decir, a la fecha no creo yo que haya mecanismos eficientes en los que para esta toma de decisiones tan importantes, como ya sea prefiere la ciudadanía que se invierta en salud o en educación, o en un megaproyecto que pudo haber pagado 150,000 hospitales para todo el país, ¿no? Entonces, es justamente son estas medidas lo que implica cuáles son los espacios en los que nosotros podemos incidir y las obligaciones que tiene el Estado frente a la garantía de nuestra participación. Es decir, de garantizar un espacio cívico que nos permita esto, acceder eficazmente a la información, ¿no? O sea, creo que no es necesario contextualizar mucho el panorama que enfrentamos para entender cómo ahorita pues hay un nulo acceso a la información, simplemente con un 99% de las solicitudes de acceso a la información denegadas, ¿no? Realizar actividades de información pública que fomenten esta intransigencia con la corrupción, como programas de educación pública, que sí lo está haciendo, me parece, administración, pero respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir y publicar y difundir información relativa a la corrupción. Vemos cómo organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción o Impunidad Cero, diferentes organizaciones se estigmatiza desde el discurso presidencial o desde los diferentes órganos del Estado. Y a su vez es lo importante de esto es que nos demos cuenta justamente de cómo estas acciones estatales sí implican a su vez violaciones a obligaciones internacionales, ¿no? Y el punto es justo esto, que lo veamos para que veamos cómo nuestras acciones de incidencia podemos fortalecerlas si justamente nos arraigamos a que el Estado está obligado a cumplirlas, ¿no? O sea, esta parte con la que les inicié de hay que dejar del discurso y pasar a la acción, ¿no? Al cumplimiento de estas obligaciones. ¿Y qué implica eso? Pues bueno, que garanticen el respeto de los derechos de la reputación, incluyendo también periodistas, no solo sociedad civil, y a la vez, lo importante también del artículo 13, que no necesariamente es el de protección de personas denunciantes, es que desde aquí ya nos está hablando que el Estado deberá de adoptar las medidas para garantizar y facilitar que nosotros podamos, sociedad civil o ciudadanía, denunciar. Y desde aquí ya nos está hablando incluso de la denuncia anónima, de todo aquello que pudiera constituir un delito tipificado con la corrupción o un delito de corrupción. Ahora, les cuento un poco sobre la UNCAC Coalition. Nosotros somos una organización global de sociedad civil que nos centramos en el seguimiento y la aplicación de la UNCAC. A veces la gente confunde a la UNCAC Coalition con algún órgano de la convención. Entonces, somos una organización global que sí monitorea y sí tiene contacto directo con las delegaciones y las representaciones permanentes en Viena, pero la UNCAC Coalition no tiene alguna responsabilidad directa sobre estos mecanismos, ¿no? Más bien nuestro objetivo es justamente garantizar que en este espacio, en este foro,
se escuche a las organizaciones de sociedad civil, se pongan en la mesa las prioridades políticas y el espacio cívico de acuerdo a los desafíos actuales, elevar los estándares y las prácticas anticorrupción, facilitar la promoción conjunta, la creación de redes. Aquí en esta sesión hay varias organizaciones miembros de la UNCA Coalition. Entonces, a veces también esta interacción entre los miembros nos permite conocer, replicar programas, trabajar en conjunto, fortalecer proyectos que tengamos, incluso dar más voz al trabajo de las organizaciones. Apoyamos nosotros también a la sociedad civil que participan en el proceso del examen de aplicación de la UNCA, que lo vamos a abordar, pero como parte de las obligaciones del examen de aplicación de la UNCAC, está que las organizaciones de sociedad civil estén sentadas en la mesa con el Estado haciendo esta valoración de corte de caja, cómo está a la fecha la implementación y aplicación de la UNCAC. La realidad es otra para nuestro país, ya lo abordaremos, pero sí, nosotros brindamos esa capacitación para que las organizaciones sepan cómo participar y tenemos una colaboración también periódica con las representaciones en Viena. Ahora, para la conferencia de los estados parte, nosotros facilitamos, compartimos información y en lo posible prestamos la ayuda, no necesariamente financiera, a veces sí, dependiendo de los fondos, pero no realmente. Pero no somos organizadores, sino que más bien fortalecemos el rol que puede jugar la sociedad civil en este foro. Entonces, nada más para entender un poco de cómo se estructura la convención, lo podemos ver como un ciclo con estos 4 pilares que les dije. La primera parte de medidas preventivas, y creo que justamente si vemos los temas que toca las medidas preventivas, nos hace entender el que ha fallado también de la política nacional anticorrupción en México, que para empezar se constituyó, sí considerando un elemento preventivo, pero en la práctica nosotros en México no prevenimos la corrupción. Queremos solo combatirla y al final no se combate y nuestro resultado es siempre el mismo. A más B es igual a impunidad, ¿no? Y jamás hemos fortalecido justamente todos estos mecanismos de prevención, como son transparencia en la administración pública, contrataciones públicas, el asegurar tener un poder judicial y fiscalías independientes, el asegurar los controles para el sector privado y la corrupción en el sector privado, pero también para la participación en la sociedad civil. El segundo que viene a armonizar, y aquí hay algo interesante, viene a armonizar justamente la tipificación de los delitos, es decir, la penalización de la corrupción en los marcos jurídicos. Hay una reciente tesis de la primera sala que la verdad discrepo con su contenido, pero en Nuevo León, un funcionario público da una contratación, otorga una contratación como de último momento, me parece que lo inhabilitan e inician un proceso administrativo por, no recuerdo si cohecho, malversación de fondos, por malversación de fondos, por no haber hecho una comprobación antes de la empresa con la que se contrató. Y bueno, el criterio de la tesis dice que declara la nulidad del recurso de apelación porque las obligaciones conforme a la convención en México se refieren más al marco penal y no necesariamente al administrativo. Es decir, que el que tiene que estar armonizado es el penal y en el administrativo hay una, pues sí, como una libertad más discrecional para el Estado fijar su marco regulatorio administrativo. Y la verdad es que no es así. Creo que hubo una mala interpretación porque si justo analizamos una de las resoluciones de la Conferencia de los Estados parte pasada, la 10ª de 2023 en Atlanta, hay una que justamente busca fortalecer y dar esta congruencia entre los marcos administrativos y penales. Pero bueno, el punto es que aquí nos toca los delitos en temas de corrupción, que sí están adecuados a nuestra legislación penal. El tercero son los órganos de cooperación internacional. Y pues aquí tiene que ver todo esto de asistencia jurídica mutua. Nos damos cuenta ya que los casos de corrupción son de gran escala. O sea, son casos de macro corrupción que no solo involucran el desvío de recursos a otras jurisdicciones, sino que las redes de corrupción están en múltiples jurisdicciones, ¿no? Y no solo casos de corrupción que tienen que ver con crimen organizado,
sino casos de corrupción como el de Odebrecht, que fueron más de 30 y tantas jurisdicciones. Y al final no solo es para perseguir a los responsables, sino también para recuperar los activos. Y aquí es donde los estados deben facilitar esta asistencia jurídica mutua, obligaciones de extradición, procesos de extradición y cooperación en investigaciones y procesos, tanto de la UIF como de la auditoría y de los órganos anticorrupción de los estados. El cuarto es temas de recuperación de activos. Quinto, asistencia técnica e intercambio de información. Y el sexto es el órgano de seguimiento. Toda convención o tratado internacional cuenta con un órgano encargado, que es la Conferencia de los Estados Parte. Dependiendo de cada convención, es cada cuándo se reúne este órgano, es decir, los Estados Parte. Para la UNCAC es cada 2 años. Entonces fue en 2023, la de 2021 que fue en COVID se suspendió, 2023 fue en Atlanta, es la 10ª, toca la 11ª que va a ser en Qatar, y otro órgano es el mecanismo de revisión entre pares, el Implementation Review Mechanism, y ahorita lo vamos a ver. Pero contarles un poco de qué implica que como sociedad civil trabajemos estos temas. Nosotros desde la UNCA Coalition realizamos una encuesta anual cada año para entender los desafíos y las prioridades de las organizaciones en la región. Yo pues me encargo de Latinoamérica y el Caribe, y lo que hemos visto y sabemos todos, no es nada nuevo, es que estos recientes años y últimamente la región en general, Latinoamérica y el Caribe, creo que vive un momento tenso en cuanto al espacio cívico. Está muy restringido, está muy estigmatizado, está muy criminalizado. Tendremos nuestra tercera sesión donde podremos hablar más justamente de esto, pero estamos viendo cómo el combatir la corrupción nos está costando la voz, está costando vidas y pone justamente en boga esta parte que creo que a veces es difícil de entender, que es el vínculo entre los derechos humanos y la corrupción. Y aquí voy a espacio cívico directamente, porque si se supone que para ejercer estas actividades que como organizaciones de sociedad civil hacemos, nuestro derecho de asociación, ¿no? Nuestro derecho de reunión, nuestro derecho a defender derechos humanos. ¿Qué pasa cuando el espacio cívico no nos lo permite? Pues el objetivo para el que constituimos estas organizaciones es inoperante. Entonces, siempre, si lo vemos así, que es parte también de los últimos esfuerzos de la Conferencia de los Estados Parte y las resoluciones, es entender que siempre la corrupción va a tener un vínculo directo con una violación a derechos humanos. Aquí, en este caso, de la restricción al espacio cívico también nos impacta. Y es justamente el por qué hace importante que entendamos que estas obligaciones del Estado, o bueno, que estos mecanismos nos dan herramientas para demandar el cumplimiento de estas obligaciones del Estado y a la vez el respeto de los derechos humanos que se ven restringidos o impactados por la corrupción o por negligencia u omisiones del Estado, ¿no? Como todos sabemos, a partir de la presidencia de Donald Trump este año hubo una restricción de financiación. Entonces, ¿qué pasa? Que también las organizaciones que se quedaron sin fondos o que dependían solo de la financiación del gobierno de Estados Unidos, pues nos reportaron organizaciones que dependían de esos fondos entre el 70 y 90%. ¿Cuál es el riesgo? Que muchas de ellas contaban con centros de asistencia legal que a la fecha no pueden operar porque no tienen fondos, ¿no? Se quedaron sin personal. Hay barreras legales y políticas como en Perú, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ya nosotros también aquí la tenemos en México. En la presidencia de López Obrador se restringió a cualquier institución pública dar financiación a organizaciones de sociedad civil. Entonces, así como vivimos en México, hay muchas jurisdicciones donde nuestro Estado no es el que nos apoyan los de afuera para trabajar estos temas, ¿no? Entonces, no solo son estas barreras legales, sino a la vez políticas, porque estas leyes a la vez restringen el campo de aplicación que tenemos. ¿Y qué implica esto? Que también ello conlleva amenazas a la seguridad, que hay un acceso limitado a la información simplemente por de dónde vienen estas solicitudes y pues obviamente un cierre a los espacios de toma de decisiones.
Como les comento, de estos mecanismos principales de la UNCA, que es el mecanismo de revisión, la conferencia de los estados parte, hay grupos de trabajos temáticos que se organizan a veces posterior o previo a la conferencia de los estados parte. Nosotros en la UNCA Coalition tenemos 7 grupos de trabajo eh, y también grupos temáticos, ¿no? Task forces. Para la conferencia de los estados parte está, como les comento, en esperas de la próxima, que es en la onceava, en Qatar, del 15 al 19 de diciembre. La participación principalmente es presencial, pero hay sesiones de las que son eventos paralelos organizados por los estados o por sociedad civil que se puede asistir en línea. La jornada preparatoria que nosotros convocamos como la UNCA Coalition es el 14 de diciembre y es allá en el Sheraton de Doha. Y la admisión para las organizaciones de sociedad civil, a lo que voy es justo que existen estos espacios y estos foros que, a ver, entiendo que esta ocasión que es Qatar lo ha hecho complicado para que nuestra región pueda asistir, que es muy lejos, pero son espacios que nos permiten justamente alzar la voz de nuestro trabajo, de lo que está pasando y de las prioridades. Nosotros, si ustedes se alcanzaron a registrar para la conferencia, vamos a tener la tercer evento como preparativo el 10 de septiembre, justamente ya con miras a todos los registros y todo. Estas oportunidades de lo que les comento, el por qué deberíamos considerar participar, es que nos permite mostrar nuestro trabajo y la experiencia que hacemos, ¿no? Yo lo he vivido en carne propia, como a veces delegaciones, representantes oficiales, diplomáticos, llevan o tienen discursos que no necesariamente reflejan la realidad, ¿no? Y no tenemos que irnos tan lejos a foros internacionales para saber que aquí el discurso no necesariamente refleja la realidad en combate a la corrupción que enfrentamos. El segundo es influir en las resoluciones y debates de la conferencia. Existe una oportunidad de una incidencia o como cabildeo distinto al que nosotros hacemos aquí, ¿no? Porque acá es justamente con diplomáticos, pero eleva nuestras preocupaciones a poder incluirlas en las resoluciones que van a adoptar los estados, que es justamente los compromisos sobre los cuales nosotros vamos a poder trabajar y exigir a los gobiernos. Y a la vez nos permite, pues, justo establecer contactos con funcionarios gubernamentales que llevan directamente este tema y que no necesariamente son tan visuales aquí en nuestro país. Refuerzan justamente el espacio de sociedad civil, ¿no? Creo que todos trabajamos por los mismos temas, aunque en diferente línea, pero trabajar juntos, trabajar viendo lo que los demás están haciendo, a veces también nos permite aumentar la visibilidad de las organizaciones y de nuestros desafíos. ¿Cuáles los derechos que como organizaciones de sociedad civil tenemos como observadores? Pues podemos presentar comunicaciones escritas, como lo ha hecho Mejiro en la 10ª conferencia de los estados parte, hacer declaraciones orales en el pleno después de los estados parte. En cada punto del orden del día se puede participar con un registro previo. Hay ciertas circunstancias en las que se pueden hacer declaraciones pregrabadas y se transmiten ahí en vivo en el evento. Y esta otra parte que les cuento, que son los eventos paralelos dirigidos por sociedad civil en colaboración con los estados. Los que son espacios cerrados son donde se están negociando la adopción de las resoluciones y el texto que va a llevar las resoluciones. Ya se extendió el plazo para registrar eventos paralelos, cerró el 29 de agosto. Pero bueno, una vez que tienes el registro, yo siempre les recomendaría, incluso para la próxima, regístrense, aunque a la fecha no tengan claridad sobre si van a poder ir, sobre si hay fondos, yo siempre les diría, regístrense y al final vemos, ¿no? Dentro de estos mismos mecanismos, en el 2021, todos los estados parte de la UNCAC adoptaron una declaración política que fue la UNGAS 2021, la sesión especial de la Asamblea General de la ONU contra la corrupción, que también fue un hito histórico, ¿no? Como instrumento que emanó de la Asamblea General, porque marcó compromisos adicionales específicos. Participación de la sociedad civil, protección a denunciantes, víctimas de corrupción, transparencia en contrataciones
acceso a la información, financiación política y incluso también la relación del crimen organizado con corrupción. Entonces, esta UNGAS se convirtió en una hoja de ruta política que nosotros podemos usar para contribuir o exigir reformas, ¿no? Como fue el caso del grupo de expertos que se organizó para la promoción de una reforma que garantizara la protección de denunciantes. Eh, Todos estos mecanismos y herramientas nos permiten justamente fortalecer nuestro trabajo, darle una solidez. A veces vemos como el derecho internacional puede ser justo, pues solo eso, ¿no? Como letra muerta que no se termina necesariamente adoptando y ha sido parte, al menos de mis contribuciones o de mi enfoque en mis contribuciones previas, que nosotros aprovechemos estas herramientas para que en estos foros y en estos espacios les llegamos en la cara a los gobiernos, a nuestros representantes, que no puede ser solo un compromiso en letra, ¿no? O sea, es súper bonito ver cómo todo esto, pero a más de 20 años de la convención, es lo que yo acabo de decir en Paraguay, para la definición de la hoja de ruta del Hub Anticorrupción de UNODC, que no podemos seguir hablando de cosas tan básicas cuando nos están matando, ¿no? O sea, a 20 años de la convención, seguir hablando de cosas tan básicas me parece, pues, ineficiente e inútil porque deberíamos de contribuir a hacer un corte de caja. ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué no están haciendo los estados? Y desde ahí también justamente eso es un trabajo que nos toca a nosotros pues en el panorama nacional al menos, ¿no? Otra herramienta son las resoluciones de esta conferencia de los estados parte que muchas veces no se miran, pero es que esos sí son compromisos internacionales adoptados y reconocidos por los estados, ¿no? No vemos justo en la décima, México e Italia promovieron la 910, la resolución 910, me parece, pero es justo la relación entre crimen organizado y corrupción. ¿Hemos visto algún avance nosotros en cuanto a la implementación de la resolución? Pues vemos, habrá que verlo. ¿Qué pasa? Que las resoluciones a su vez llevan un seguimiento. UNODC lleva un monitoreo de la implementación de las resoluciones. Le preguntan a los estados, oye, ahí te va este cuestionario. ¿Qué tanto lo has implementado? Pues ahí ven. Pero a la par, por ejemplo, nosotros también hacemos cuestionarios o UNODC por la unidad de sociedad civil hacen estos cuestionarios a las organizaciones o la Cancillería a veces nos puede incluir a nosotros que digan, ¿cuál es tu perspectiva? ¿No? Y ahí nos podemos decir, pues en esto no se ha avanzado, en esto no se ha avanzado, en esto no se ha avanzado. Y es que justamente las resoluciones vienen a dar esta interpretación de las obligaciones de la Convención, es decir, ¿qué implica el artículo 13? ¿No? A darle más contenido justamente a las obligaciones de los estados en la evolución del tiempo de los desafíos para mantener vivo el cuerpo de la convención. Entonces no son meras declaraciones, sino son consensos multilaterales que México firmó, que ratifica y que nosotros podemos usar como insumo de incidencia nacional. Pues justo está el que les comento de corrupción y delincuencia organizada. Está también el de reporting person, personas denunciantes, y espacio cívico. La Declaración de Atlanta 2023 justamente habla sobre el espacio cívico, y la de personas reportantes, si así la traducimos, también por contribuciones del grupo de sociedad civil mexicano que estuvo allá, logró incluir en el tema, en la resolución, las mujeres como el reconocimiento diferenciado de las mujeres como víctimas de corrupción, ¿no? De estos grupos vulnerables. Entonces, sí hay maneras en las que nosotros, toda la chamba que hacemos año tras año, con este mínimo de 3 palabras que logremos que los estados puedan incluir en las resoluciones, es un gran logro para nosotros, ¿no? Entonces, justamente es esto, ¿no? Esto es parte del mensaje, que el derecho internacional, como quien lo aplica normalmente, siempre es un funcionario público, puede ser municipal, es decir, no es la Cancillería quien está en todo, no necesariamente se conoce.
Entonces no se implementa solo y no se implementa necesariamente a través del Congreso, porque hay una omisión o una negligencia en armonizar el marco constitucional o el marco legislativo fuera de nuestro bloque de convencionalidad. Es decir, que nuestra Constitución reconoce como parte de nuestro bloque constitucional los tratados que hemos ratificado. Entonces, esta implementación va a depender de que nosotros, ante una falta de interés del Estado, lo aterricemos como insumo de incidencia, que lo volteemos a ver como insumo de incidencia. La UNGAD, las resoluciones de la Conferencia de los Estados Parte, depende si nosotros llevamos acceso a la información, si llevamos contrataciones públicas o medio ambiente y corrupción. Cada conferencia de los Estados Parte varían normalmente las temáticas y las prioridades, pero normalmente prevalecen las mismas, ¿no? Acceso a la información, protección a denunciantes, etcétera. Y justamente es que son herramientas estratégicas que nos permiten obligar a los estados y a los gobiernos a pasar del compromiso, ya sea en Viena, las negociaciones que sean cerradas en Nueva York, como en la Asamblea General, o en el estado sede, ya sea en Atlanta, en Qatar o en donde sea, las reformas que podemos nosotros implementar en México. ¿Y cómo hacemos esto las organizaciones? Pues ya sea a través de incidencia o advocacy, concientización, educación, promoción a través de los diferentes recursos que generamos, ¿no? Nosotros, demasiadas organizaciones que aquí han trabajado por promover una cultura de la denuncia, y eso implica que la gente, que bueno, nosotros a veces asumimos ese rol que justamente le toca al Estado, que lo vimos anteriormente, ¿no? Que es concientizar las vías de denuncia, los instrumentos, los órganos competentes de prevención o de sanción de la corrupción. Y ante esa misión es que nosotros, las organizaciones, han asumido ese rol de, bueno, pues no está funcionando. Nosotros educamos a la ciudadanía para que justo esta prevención y combate a la corrupción pueda funcionar mejor. O en el litigio estratégico, que es justo utilizar esta convención para desarrollar criterios que reconozcan o que desarrollen o interpreten lo que implican estas obligaciones en materia de combate a la corrupción para el Estado. El desarrollo ahorita actualmente en la Comisión y la Corte Interamericana es que ya se está abordando justamente las obligaciones de los estados en contextos de corrupción. Hay otro precedente que logró Togil, que era el reconocimiento de la sociedad civil como víctima de corrupción en un proceso penal. Un juez en apelación declaró la nulidad de la sentencia, pero bueno, ahorita está en análisis en la Comisión Interamericana, y de admitirse, pues igual marcaría esa otra oportunidad para que nosotros, como conforme a ese artículo 13 que vimos, podamos presentar denuncias, dar continuidad a casos de corrupción, presentar denuncias en nombre de la ciudadanía, representar a la ciudadanía y justamente avanzar en el combate a la corrupción. De lo que les comento, que es el mecanismo de implementación y revisión, nosotros hemos implementado una campaña para que esta tercera fase sea dividido en dos fases, ¿no? En dos ciclos. El primer ciclo, que implica una parte de la convención, y el segundo, que es capítulo 2 y 5. El tercero, la tercera fase o el tercer ciclo del examen de revisión, se va a enfocar justamente en analizar el mecanismo de revisión y aplicación para ver qué cambios se tienen que hacer. Pero los objetivos básicos del mecanismo: promover los objetivos de la convención, proporcionar información y comunicar las dificultades que tienen los estados para implementarlo, identificar necesidades de asistencia técnica, promover cooperación internacional y intercambio de información, ¿no? Hay una página de UNODC que justamente tiene los perfiles por país, y nosotros aquí podemos ver justamente el de México. En el primer ciclo es una revisión entre pares. Entonces, la convención es del 9 de diciembre, nosotros se ratificó el 20 de julio de 2004. El primer ciclo implicó capítulos 3 y 4, fue en el 2012, o sea, aquí todavía no teníamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Y ahorita va aquí lo importante de esta parte que les quiero contar, pero bueno, ahí nos revisó Perú y Azerbaiyán. En el segundo ciclo, que fue donde yo tuve la oportunidad de contribuir al informe paralelo, es decir, este es el informe oficial. Nosotros desde la UNCA Coalition hacemos informes paralelos
de sociedad civil. Por ciclo igual, pero es un análisis legal y práctico. Es decir, legalmente está implementado sí o no. Prácticamente se aplica sí o no. Eh, Aquí la polémica que hubo alrededor del ciclo 2 es que eh, ya estaba publicado, bueno, inició en 2016 para empezar. Inició en 2016. Nos estamos dando cuenta que un mecanismo de revisar qué tanto cumples con una convención tomó 9 años. O sea, ahora el 28 de mayo se acaba de declarar como completado el estatus. Entonces, 9 años. La situación legal y práctica no era la misma de 2016 que como terminó en 2025, ¿no? Entonces, obviamente que el reporte de país no incluye ahí la reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos mostrando unos resultados que no reflejan la realidad actual, ¿no? Igual no es el mismo sistema nacional anticorrupción que era cuando inició el ciclo y es justamente el porqué de esta campaña que nosotros también promovemos para que el examen de revisión sea más eficiente, más transparente, más rápido y más inclusivo, es decir, que sí hay espacios de sociedad civil. ¿Por qué? Porque en el examen paralelo, en el reporte paralelo que les digo que varios de aquí también tuvieron la oportunidad de contribuir, nos dimos cuenta que UNODC no tiene un registro de las organizaciones de sociedad civil que participaron. La Cancillería no sabe quién participó. La Secretaría de la Función Pública no sabe qué organizaciones invitó. Entonces, ellos dicen que sí invitaron a la sociedad civil. ¿Lo sabemos? Pues la verdad es que no. ¿Qué pasó cuando intentamos solicitar el reporte de país? Pues nos contestaron que la información estaba clasificada hasta justo 2025, porque la realidad práctica es que no estaba terminado y que ellos no podían entregar algo que aún no iba a ser el insumo final. Pero la discrepancia también, tanto del mecanismo de revisión como del punto focal. Cada estado tiene un punto focal, es decir, designan ante la conferencia de los estados parte qué institución va a ser con la que se comunique UNODC, la que esté mandando justamente toda esta información. Eh, y justamente lo raro es que ya estaba publicado el resumen ejecutivo, pero no el reporte. Entonces aquí la incógnita era, ¿cómo hay un resumen de algo que no está terminado? ¿No? Y ese producto terminado estaba clasificado. Entonces, hasta ahora en mayo lo remitieron, probablemente a inicios de mayo. Es el 28 de mayo que UNODC ya lo publica y completan el estado, ¿no? Y nosotros estamos revisando a Grecia y a Brasil en este segundo ciclo. En Atlanta se decidió extender el segundo ciclo que debió haber terminado en 2023. Terminaba hasta ahora 2025 y justamente siguen las deliberaciones sobre la siguiente fase. ¿Qué va a pasar? Que en junio Qatar presentó un borrador preliminar de resolución cero para esta siguiente fase. De aquí a septiembre son las sesiones del grupo de trabajo permanente que está en Viena, que si no me equivoco, quien es el representante de México es Diego Simancas. Y en diciembre, pues ya son, previo a la COSP, todas estas negociaciones informales y las formales en el evento, son las de aprobación de las resoluciones sobre el alcance de este mecanismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde la coalición? Contactamos directamente a los estados, a los puntos focales y coordinamos con las organizaciones para que ellos contacten al gobierno de Colombia, al de Brasil, al de Haití y le digan, oye, la sociedad civil quiere que el mecanismo sea eficiente, que sea más transparente, que sea más inclusivo, que sí realmente nos tomen en cuenta. Y aunque no lo veamos, realmente sí tienen cierto impacto, ¿no? O sea, nosotros hicimos una carta abierta sobre la mejora de los esfuerzos para la adopción de un mejor mecanismo de revisión, más eficaz, transparente e inclusivo, y a la fecha ya lleva más de 300 firmas, ¿no? De organizaciones de todo el mundo. Entonces, creo que es el principal enfoque. ¿Por qué? Porque es la convención, como lo habíamos dicho, más relevante a nivel internacional. ¿Por qué? Porque es un hito que fue lo que motivó la reforma constitucional del artículo 113
pero también darnos cuenta de que existe la Convención Interamericana contra la Corrupción, que pocos o poca gente u organizaciones de sociedad civil también utiliza como herramienta, y el MESICIC, que es el mecanismo de seguimiento a la implementación de esta convención. También está la Convención para combatir el cohecho de la OCDE y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Estas son ciertas herramientas y recursos que nosotros tenemos, como la ONCA Coalition, que es, tenemos una página no oficial de la Conferencia de los Estados Parte, donde estamos brindando toda la información sobre los registros, los eventos paralelos, todos estos como pasos a seguir y actualizaciones. Tenemos un kit de herramientas para la participación, ¿no? Lo que viene siendo este advocacy que se puede hacer, justamente todo. Eh, una guía para los gobiernos, para que los gobiernos también puedan apoyar. No todos los gobiernos son, qué bueno que ya paró la grabación, no todos los gobiernos son tan restrictivos como el nuestro o como otros. Entonces, hay gobiernos que sí abiertamente apoyan a la sociedad civil. Creo que a pesar de la posición de la administración federal actual y la anterior, en la 10ª conferencia de los Estados Parte, y pues creo que Fernanda no me dejará mentir, sí nos voltearon a ver un poco, ¿no? O sea, sí, sí se dio este espacio a todo este expertise que las organizaciones de sociedad civil en México tienen en temas de combate a la corrupción, que no necesariamente tienen nuestras instituciones. Es decir, es justamente eso, ¿no? Voltear a aprovechar ese expertise que ha desarrollado este sector, que muchas veces es ignorado por las instituciones. Tenemos un newsletter, está una guía, una nota para organizaciones no gubernamentales, y Qatar próximamente va a estar publicando un sitio, ¿no? Con toda la información del evento y la página oficial de UNODC. Entonces, me parece que si se comparte esta presentación, podrán acceder a estas herramientas aquí en el link. Y pues nada, o sea, recordarles que justamente la UNCAC y estos instrumentos y mecanismos que comentamos no son documentos muertos, sino es un campo de batalla político y técnico, y que es muy estratégico que los conozcamos, que sepamos usarlos, que sepamos qué son las resoluciones, qué implican los artículos, ¿no? O sea, el contexto gramatical de el Estado deberá, el Estado procurará, ¿no? Que es la diferencia entre el deber y el impulsar o promover, y desde ahí nosotros justamente pues incidir en nuestros marcos nacionales. Y es esta parte de que nuestra labor es usar estos mecanismos para garantizar que los compromisos internacionales se traduzcan en cambios reales contra la corrupción en México. Entonces, pues gracias por su atención. Abrimos el espacio a discusión, y dejo aquí esta invitación para nuestra siguiente sesión. Entonces, no sé si hay alguna duda, si quieran comentar abiertamente algo, alguna incógnita. Muchas gracias, Pablo. Si gustas poner la diapositiva anterior para que el público igual pueda ver el correo que tienes tú, y que también, digo, si ahorita no alcanzamos a resolver algo, te puedan contactar vía correo electrónico. A esa mera. Hay algunas preguntas aquí en el chat, me voy a permitir leerlas y un par, y ya tú nos vas igual respondiendo. Hay una pregunta de Lisbeth Estrada que dice: ¿la falta de financiamiento para organizaciones de la sociedad civil será un factor decisivo para que abandonen el tema y dejen de participar e impulsar esfuerzos anticorrupción? ¿O crees que independientemente de la existencia de financiamiento seguirán tratando de incidir en la solución de esta problemática? Muchas gracias, Liz, por la pregunta y el comentario. Creo que justamente es eso, ¿no? Que vemos que a gobiernos autoritarios, represivos y cleptocráticos, gobiernos que se dedican a robar, que tienen redes de corrupción instauradas, lo que buscan justo es dejarnos sin herramientas. ¿Y cómo es eso? Pues que no podamos operar, que no podamos financiarnos. Entonces,
yo particularmente desde la coalición he impulsado a que en nuestra región, eh, a ver, es darnos cuenta que la sociedad civil latinoamericana opera diferente que en Estados Unidos o en otras regiones. Nosotros vivimos contextos represivos más complejos, más complicados, contextos de violencia e inseguridad más complejos, más complicados y contextos de operación también más complejos, ¿no? Es decir, que todavía somos una sociedad civil que podemos desarrollar y fortalecer nuestras capacidades. Y en eso está esta parte que yo he procurado que miembros de la coalición tengamos capacitaciones para que aprendamos a diversificar nuestros fondos. Es decir, sí, la verdad es que sí va a afectar nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque se canceló todo, o sea, USAID desapareció. Entonces, ¿cuántos proyectos de ahí no eran en Latinoamérica y en África, que son las principales regiones afectadas, las que más batallan? Entonces, ¿cuántas organizaciones se quedaron sin fondos cuando solo dependían de esos fondos? Entonces, creo que más bien se nos pone en jaque para que nosotros justamente evolucionemos, nos enfrentemos a estos riesgos y aprendamos, por ejemplo, en este caso, a diversificar nuestros fondos, a construir carteras de donantes, ¿no? De volver a ser interesante el tema, ¿no? De poner en la mesa que el combate a la corrupción sí importa. Entonces creo que es justo eso, ¿no? Que lo transformemos en una herramienta para que nosotros nos volteemos a ver a nosotros y nos demos más capacidades para salir más fuertes a combatir, ¿no? A estas luchas que nosotros nos adoptamos. No sé si quieres leer la siguiente, Mi. Claro, te voy a juntar tres que son de cómo funciona la COSP. En una Ujú. preguntan si se habla solo inglés y francés o si se puede hablar español y que haya traducción o que incluso se hablen en lenguas indígenas y que pudiera haber ahí una traducción simultánea. Preguntan también como derivado de eso si hay adecuaciones para personas con capacidades distintas y cuál sería la sede del próximo año. Sí, porque dice la de este encuentro, que es Qatar, si hay sede para la siguiente sesión. Miren, en idiomas, siempre para estos eventos son los idiomas oficiales de la ONU, que va a ser español, inglés, francés, árabe y portugués. Siempre ahí va a haber disponibilidad de traductores. Entonces, si está, por ejemplo, eh, me giro con una declaración y la hace en español, los portugueses, los chinos, todos, cada quien tienen ahí sus audífonos, entonces realmente todos simultáneamente estamos escuchando lo mismo, solo que pues en los diferentes idiomas. ¿Cómo funciona? Pues no sé si muchos tuvieron la oportunidad de conocer estos modelos de Naciones Unidas, ¿no? Es algo así, pero elevado. ¿Por qué? Porque son la plenaria, que es donde se discuten los temas en generales y se adoptan las resoluciones, es decir, aquí se vota, pero también está esta parte que la sociedad civil no vemos y no tenemos acceso, que son estos como modelo de Naciones Unidas, donde están los estados negociando. Y es esto que les digo, que a veces el lenguaje es lo que no permite o no facilita el avanzar en la adopción de compromisos. Entonces, a la par son estas negociaciones que se dan en salones privados solo con representantes de Estado, mientras que a la par también es los eventos paralelos de sociedad civil, ¿no? Entonces hay foros, hay eventos paralelos, están las negociaciones y está la plenaria, todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Entonces, pues suelen ser eventos complicados logísticamente a la par y muy relevantes. ¿Por qué? Porque es un foro donde están a veces primeros ministros, presidentes y representantes de todos los estados en un solo lugar, ¿no? Entonces, en cuanto a temas de seguridad, también a veces es delicado, pero creo que es súper interesantísimo. A mí me parece fascinante todo lo que pasa ahí
a la par, y lo que les comento de las oportunidades que representa para que nuestra voz se escuche en estos foros, ¿no? Y en temas de accesibilidad, normalmente sí se busca asegurar la accesibilidad. No sabría confirmar, no podría confirmar en temas de alguna discapacidad visual, eh, pero en temas auditivos me parece que sí hay un lenguaje de señas. Lo complicado será que sea para todos, porque creo que todos son diferentes, ¿no? No hay uno universal, eh, pero sí. Muchas gracias, Pablo. Voy a también leer aquí un comentario extenso y también para que elabores y después una más y cerramos por los tiempos. Dice Perfecto. Jonathan de Vicente, ¿qué tipo de recomendaciones ha recibido México durante los dos ciclos de evaluación? Igual lo mencionaste, pero ¿cuándo será la siguiente ronda de evaluación para México? Me preocupa que en dicha evaluación se insiste en que con la reforma judicial y la desaparición del INAI se está cumpliendo con la convención. También, ¿cómo es aceptado el discurso del gobierno de México en estos foros? Con AMLO y Claudia se insiste en que con ellos se terminó la corrupción y muchos discursos que provienen del gobierno son bien aceptados por otros gobiernos, por ejemplo, lo referente a igualdad de género o respeto a derechos humanos, pero un tema tan técnico como lo es ¿es creíble el discurso de México? Para que elabores un poco en esa parte, Pablo, gracias. Justo es eso. Creo que nunca ningún estado va a ir a echarse tierra a sí mismo. Y la verdad es que los demás estados no van a conocer la realidad contextual y práctica de estos regímenes. Incluso, o sea, el problema es que, por ejemplo, no se puede hacer normalmente en declaraciones menciones a países. Se puede hablar sobre situaciones, pero no puedo, por ejemplo, si yo me paro representando a una organización de sociedad civil a hablar, yo no puedo decir, en México está pasando esto. O sea, se abordan las situaciones en generales, pero justamente esa es la relevancia, ¿no? De que nosotros aprovechemos estos espacios para decir, oye, es que no, esa no es la realidad, ¿no? O sea, ese compromiso termina siendo hasta absurdo porque es algo que no es lo que está pasando y cualquier esfuerzo relacionado va a ser inútil porque no lo va a abordar de la manera adecuada. Eh, a ver, déjame leerlo de nuevo. Como tocó varios puntos interesantes. Un segundo. Mm, shit. De- ¿Cómo es aceptado el gobierno de México en estos foros? Pues, como siempre, bueno, y es lo interesante también de estos foros, ¿qué es la política exterior? Y al final, pues todos sabemos que estas dos administraciones han manejado una política exterior paupérrima, tan paupérrima que no les interesa la representación de México en los foros internacionales. Hemos visto que hasta ahora Claudia decidió aparecerse, ¿no? En estos encuentros, pero pues la austeridad republicana llegó hasta la Cancillería. Entonces, pues, más que si era aceptado, no es que el discurso de México ni siquiera estaba allá en el panorama. No le dio importancia a esta administración. Y eso es lo importante de la política exterior, porque cada gobierno decide cómo venderse ante los otros estados. Y aquí es lo que les digo de es nuestro rol también de llegar y alto. Esta es la realidad. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque también es reconocer que tampoco es responsabilidad directa de los representantes de Estado o los diplomáticos, porque los diplomáticos saben de todo un poco y son especialistas en muy pocos temas. Entonces, no necesariamente van a ser especialistas en temas de corrupción. Y ahí es donde les digo que entramos grupos como nosotros, ¿no? Como el ITAC, que estuvo también en Atlanta, como Mejiro, que estuvo en Atlanta, el Comité de Participación Ciudadana, que también estuvo ahí, que dijeron, oye, pues es que si están tocando esos temas, habla de esto y habla de lo otro y acá tal. Entonces, es suplir también esas deficiencias que humanamente pues pasan en el servicio exterior. Y creo que no necesariamente implica que los gobiernos vayan a venderse ahí como hey, nosotros ya erradicamos la corrupción. Intercambian buenas prácticas. Sí hay un intercambio de buenas prácticas activo, eso es muy cierto.
pero pues es como un poco un mundo rosa. Por eso yo no sé si es un poco generacional, pero a mí me gusta ser disruptivo en el punto de basta de compromisos falsos, ¿no? O sea, qué lindo es juntarse en un hotel de 5 estrellas, todo pagado y bonitísimo todos, y hablan y hablan y hablan, y las acciones y los periodistas asesinados, y las organizaciones de sociedad civil sin fondos, encarcelados, perseguidos, las madres buscadoras ahí están, adjudicaciones directas al 90%, un desvío de dinero en proyectos y obras y desobras a lo loco, un desabasto de medicamentos. Entonces, pues es justo eso, ¿no? Que también nosotros logremos llevar este discurso a estos foros y también transformemos estos mecanismos, ¿no? En que no sean eficientes para nosotros. Creo que ahorita está esta como noción general, o bueno, concepción más bien, de está la guerra en Palestina, está la guerra en Ucrania, para eso se creó la ONU a partir de la Segunda Guerra Mundial y estos órganos que han logrado nada. Es la realidad, ¿no? Y me encanta a mí trabajar estos temas, pero es justamente eso, ¿no? En que nuestros discursos también incidan en que hagamos estos espacios, estos foros y estos mecanismos que realmente sirvan y que no solo sea algo para justamente hacer lo que dice este último comentario de, de Jonathan, ¿no? Que vaya la gente a vender sus discursos que ya acabaron con las violaciones a derechos humanos, con la desigualdad, con la corrupción, ¿no? Entonces creo que están en que nosotros alcemos las voz, demostremos el trabajo, el expertise que se construye desde sociedad civil y también en los marcos nacionales exijamos que se cumpla esto. Ya por último, para cerrar y no excederme, no robarles más de su tiempo, en cuanto a las recomendaciones, creo que eso va a ser un insumo muy importante de este encuentro, que como sociedad civil lo incluyamos en nuestra agenda y ya que está completado el estatus, decirle a la Cancillería, oye, la Cancillería de México firmó con nosotros, con la UNCA Coalition, no con UNODC, un compromiso de transparencia. ¿Qué implica eso? Que nos incluyeran en el mecanismo de revisión y que una vez ya presentado el examen nos presenten el reporte de la sociedad civil que participó o a la sociedad civil mexicana y hagamos un fact-checking de las recomendaciones. Entonces creo que nosotros ya analizado el estado actual del combate a la corrupción, del sistema, va a ser muy importante que estratégicamente logremos un espacio con la Cancillería donde les digamos, preséntanos el reporte, revisemos todas las recomendaciones, veamos en qué podemos contribuir nosotros y pues como darle prioridad a las recomendaciones, ¿no? Porque lo que les comento justamente es esta parte es un mecanismo de revisión que va a estar muy desfasado en lo que presente y al final quien haya emitido las recomendaciones van a ser recomendaciones sobre un contexto que igual ya no es el actual. Pero nosotros que sí lo entendemos ahora, tenemos esa oportunidad justo para decir, no te salgas por la tangente con esta recomendación que ya no aplica, ¿no? Porque como esto es muy fácil, para ellos dicen ya cumplí con esta y es un chequeo. Entonces creo que justo va a ser importante que lo veamos y que analicemos esas recomendaciones en generales del reporte y logremos este espacio con Cancillería, que es el punto focal, la dirección la Dirección General para la ONU, de la Cancillería, de la cual depende la Dirección para Drogas, el Delito y Combate a la Corrupción. Entonces, pues creo que viene un evento muy importante. Los invitamos a la sesión de mañana y justo creo que este encuentro ha sido pie para que nosotros nos fortalezcamos, nos cuidemos las espaldas, cerremos filas y podamos hacer frente a este espacio cívico tan restringido que enfrentamos en México, a este sistema nacional que están destruyendo porque nunca lo entendieron y porque nadie lo supo defender tampoco, porque las instituciones no hicieron su chamba, porque sigue siendo lo más difícil para México la coordinación interinstitucional. Las autoridades no saben coordinar ni cooperar. Entonces, pues justo,
Creo que es un espacio que celebro que estemos aquí todos juntos porque está tan fragmentado y tan dividido el discurso y tan polarizada la sociedad que pues nuestro rol importante ahora será justamente transformar esas narrativas, ¿no? Entonces, sería todo de mí. No sé si quieras cerrar. Sí, pues Pablo, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante. Justamente iba a cerrar diciendo eso, de que podemos aprovechar el encuentro que vamos a tener los días 4 y 5 de septiembre en Ciudad de México para, una vez ya entendidos los mecanismos explicados por ti, pues pensar en una ruta para poder presentar algo desde el encuentro, desde las organizaciones que presentemos, ¿no? Em, Muchísimas gracias y les voy a pedir aquí a mis colegas que por favor pongan en el chat las ligas para el registro, para quienes nos están siguiendo en Facebook, se puedan registrar también a la tercera sesión, si quieren estar dentro de la sala de Zoom para poder colocar preguntas y que se lean, y también para que se puedan registrar. Hoy es el último día para el registro del encuentro, entonces si me apoyan poniéndolo en el chat. Y aquí en pantalla estamos viendo la sesión del día de mañana, que es la sesión 3, El silencio no es opción, enfrentando la represión y el cierre del espacio cívico en El Salvador. Precisamente le pedimos a Jonathan Cisco de la Fundación Cristosal que nos acompañara para que nos pudiera pues mostrar una radiografía de lo que está pasando en El Salvador, que nos comenten qué situación están viviendo y pues las buenas prácticas que están haciendo para que nosotros también podamos conocerlas y si de ser posible pues replicarlas, ¿no? Entonces los invitamos mañana, es a las 9 de la mañana. Y pues ya no pusieron aquí las ligas de registro, pero en nuestras redes sociales las pueden encontrar. Con mucho gusto se las compartimos. Pues gracias, gracias Pablo y que estén muy bien. Bonita tarde para todas y todos.